Después de 2 hijos y una década de matrimonio, ella dijo, te amo, pero necesito sentirme viva de nuevo. Abramos nuestro matrimonio. Yo no dije nada. Pero cuando empacó una bolsa para su fin de semana, regresó a armarios vacíos y papeles de divorcio esperando en la mesa. 10 años, eso es una década. Son 2 hijos, una hipoteca, 1000 chistes internos y 1 millón de pequeños momentos que tejen 2 vidas en una. Es ver a tu hijo dar sus primeros pasos en el césped del patio trasero que ambos eligieron. Es sostener la mano de tu hija en su primer día de escuela. Es el silencio cómodo de conocer también a alguien que no necesitas hablar. Pensé que nuestra vida era una fortaleza construida ladrillo a ladrillo con recuerdos compartidos y sacrificios. Me equivoqué. Era un castillo de naipes y mi esposa Megan estaba a punto de derribarlo todo con un solo aliento devastador. La conversación ocurrió un martes por la noche. Fue ordinaria, agresivamente normal. Los niños, Liam, de 9 años, y Chloe, de 7, estaban en la cama. Yo estaba en el sofá, medio viendo un partido, medio revisando correos electrónicos del trabajo en mi teléfono. Megan estaba sentada en el otro extremo, inusualmente callada. Había estado diferente durante unos meses, distante, inquieta. Había empezado a salir más con un nuevo grupo de amigos, mujeres solteras de su clase de yoga, que hablaban mucho sobre vivir auténticamente y encontrar tu verdad. Pensé que era solo una fase, una forma de que ella tuviera su propia identidad fuera de ser madre y esposa. Lo apoyé. Fui un tonto. Finalmente, silenció la televisión y se volvió hacia mí. Su rostro estaba serio, pero sus ojos tenían un brillo extraño y emocionado que no había visto en años. Mark, dijo, con voz tranquila y ensayada. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Dejé mi teléfono. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Respiró hondo como si fuera a zambullirse en agua fría. Te amo, comenzó. Las 3 palabras que se supone que son un consuelo, pero que estaban a punto de convertirse en un arma. Eres un padre maravilloso y un buen hombre, pero siento que me estoy asfixiando. He pasado toda mi década de los 30 siendo esposa y madre. Necesito sentirme viva de nuevo. Necesito sentirme deseada y aventurera. Necesito sentirme como yo. Solo escuché. Un nudo se formó en mi estómago. No tenía idea de a dónde iba esto, pero sabía que no era a ningún lado bueno. He estado leyendo mucho, hablando mucho con mis amigos, continuó, cobrando impulso. Y creo que sé lo que tenemos que hacer. Creo que deberíamos abrir nuestro matrimonio. Las palabras simplemente quedaron suspendidas en el silencio de la sala, absorbiendo todo el aire. Abrir nuestro matrimonio. Era una frase tan ajena a la vida que habíamos construido que ni siquiera sonaba real. Sonaba como algo que lees en una revista. Algo que les pasa a otras personas, a personas insípidas e infelices en ciudades lejanas. ¿Quieres ver a otras personas? Pregunté, con voz monótona. Estaba tratando de procesarlo, de entender la mecánica cruda de lo que ella sugería. No se trata de ver a otras personas, dijo ella, usando ya el lenguaje terapéutico y sanitizado que claramente había practicado. Se trata de libertad. Se trata de poder explorar otras conexiones sin la culpa y el secreto. Sería para ambos. Tú también podrías tener tus propias aventuras. Miré alrededor de la habitación a las fotos enmarcadas de nuestros hijos en la repisa de la chimenea, al lugar desgastado en el brazo del sofá donde siempre me sentaba, a la década entera de una vida que habíamos construido, y ella hablaba de convertirla en un experimento barato y desechable porque estaba aburrida. No dije nada. Solo la miré fijamente. No pude encontrar las palabras. ¿Qué le dices a eso? ¿Qué le dices a la persona a la que prometiste amar y apreciar cuando te dicen que tu amor y tu vida son una jaula, de la que quieren escapar, pero solo los fines de semana? Mi silencio la impacientó. Mark, di algo, dijo, su voz con un tono de frustración. Esto es yo siendo honesta contigo. Esto es yo tratando de salvarnos. De traer algo de emoción de nuevo a nuestras vidas antes de que simplemente nos desvanezcamos en la nada. Todavía no dije nada. Mi mente era una tormenta rugiente de traición y dolor. Pero por fuera, yo era una estatua.
Estaba pensando en las noches que me quedé despierto con una Chloe enferma. Los fines de semana que pasé entrenando al equipo de fútbol de Lien para que ella pudiera tener un descanso. El ascenso que rechacé porque habría significado más viajes y menos tiempo en casa. Los 1000 sacrificios grandes y pequeños que haces por tu familia, por tu esposa, y este era el retorno de esa inversión, una solicitud de un pase de salida. Ella tomó mi silencio como debilidad. Lo vio como si yo estuviera abrumado, asustado. Tenía razón a medias. Estaba asustado, pero no de perderla. Estaba asustado del hombre en el que estaba a punto de convertirme. Finalmente se puso de pie, con una mirada de lástima en su rostro. Mira, sé que esto es mucho para asimilar, dijo, palmeándome la rodilla como si fuera un niño. ¿Por qué no lo piensas? Me voy este fin de semana con las chicas. Un pequeño viaje de spa. Hablemos de eso cuando regrese. ¿Está bien? Salió de la habitación, dejándome solo en silencio. Piénsalo. Ella pensó que iba a pasar los próximos días agonizando, sopesando los pros y los contras, y probablemente aceptaría patéticamente sus términos insanos solo para retenerla. No tenía idea. El hombre con el que se casó, el hombre tranquilo, confiable y seguro, había muerto en esa conversación. Un hombre diferente estaba sentado en ese sofá. Un hombre al que acababan de entregarle una declaración de guerra y ya estaba planeando su respuesta. Ella quería sentirse viva. Yo estaba a punto de hacerla sentir algo completamente diferente. Actualización 1. Han pasado 5 días. 5 días desde que mi esposa de una década detonó nuestra vida y luego empacó una bolsa para un fin de semana de spa. Para ella, soy el esposo triste y roto sentado en casa esperando su regreso para que podamos hablar. En realidad, acabo de ejecutar un plan de guerra logística y emocional de 5 días con la precisión de una operación militar. Gracias por el apoyo en la primera publicación. Los comentarios confirmaron lo que ya sabía. Esto no era una negociación. Era un desalojo. La mañana después de nuestra conversación, Megan era una persona diferente. Estaba ligera, alegre, casi eufórica. Pensó que había logrado abrirse paso, que había plantado con éxito la semilla de su nueva y emocionante vida. Empacó su bolsa de fin de semana, tarareando para sí misma. Besó a los niños para despedirse, diciéndoles, mami solo necesita un pequeño descanso para recargarse. Luego vino a mí. Me alegro de que estemos hablando de esto, dijo, su voz llena de falsa sinceridad. Creo que esto va a ser realmente bueno para nosotros. Solo la miré. No discutí. No supliqué. Solo asentí. Que tengas un buen viaje, dije. En el momento en que su coche salió de la entrada, entré en mi oficina y cerré la puerta. No me afligí. Ya habría tiempo para eso. Ahora era el momento de la acción. Mi primera llamada fue a mi abogado. Tengo uno bueno, un tiburón que he usado para mis contratos comerciales. Le expliqué la situación, sin omitir ninguno de los detalles feos. Su consejo fue claro e inmediato. Establecerme como el padre estable, asegurar una vivienda y solicitar el divorcio por motivos de diferencias irreconciliables. Buscando la custodia física principal de los hijos. Mi segunda llamada fue a un agente inmobiliario. Le dije que necesitaba un alquiler amueblado a corto plazo disponible de inmediato. Una casa de 3 dormitorios en un buen distrito escolar, preferiblemente con patio. Le dije que el dinero no era un problema, pero la velocidad sí lo era. En 2 horas, me dio 3 opciones. Elegí una casa limpia y moderna a unos 20 minutos de distancia. Firmé el contrato de arrendamiento digitalmente y pagué el depósito y los primeros 3 meses de alquiler en el acto. Mi tercera llamada fue a mi hermana Laura. Ella es una roca. Le conté todo. No me dijo, te lo dije, aunque podría haberlo hecho. Nunca le agradó Megan. Solo dijo, ¿qué necesitas? Le dije que necesitaba su ayuda durante las próximas 48 horas. Dijo que venía en camino. Mientras la esperaba, me senté con mis hijos. Esta fue la parte más difícil de todo el calvario. No les mentí. Les conté una versión de la verdad apropiada para su edad. Mamá y yo estamos teniendo algunos problemas en Verona, dije,
con voz firme. Y ya no vamos a vivir juntos. Por ahora, ustedes y yo nos mudaremos a una casa nueva solo por un tiempo. Será una aventura. Liam, mi hijo, es un niño inteligente. Me miró y preguntó, ¿mamá viene con nosotros? No, amigo, dije. Por ahora no. Chloe, mi hija, empezó a llorar. La abracé. Estará bien, le susurré. Te prometo que no me voy a ir a ninguna parte. Laura llegó y comenzó el verdadero trabajo. Fuimos un torbellino de actividad. Empacamos. No todo. Solo lo nuestro, mi ropa, mis libros, mi oficina, y todo para los niños. Su ropa, sus juguetes, sus pósters de sus paredes, las estrellas que brillan en la oscuridad de sus techos. Tomé las fotos de la repisa de la chimenea. Quité las obras de arte de los niños del refrigerador. Estaba sistemáticamente removiendo a la familia de la casa familiar. Laura fue implacable. Sostenía un artículo y preguntaba, ¿tuyo o de ella? Si era mío, iba en una caja. Si era de ella, se quedaba. La casa comenzó a sentirse cavernosa, vacía. Todo lo que quedaba era la ropa de Megan. Su ropa todavía colgada en los armarios, su maquillaje en el tocador del baño, su esterilla de yoga junto a la cama. Era un museo de una vida que ya había terminado. Contratamos a una empresa de mudanzas para un trabajo de emergencia el mismo día. Cargaron nuestras vidas en un camión. Para el sábado por la noche, 48 horas después de que ella se fuera a su fin de semana de spa, estábamos en la nueva casa. Era extraña y vacía, pero era nuestra. Laura me ayudó a arreglar las habitaciones de los niños primero para que tuvieran una sensación de normalidad. Pusimos sus pósters en las nuevas paredes. Hicimos sus camas. Esa noche, después de que los niños se durmieron en sus nuevas habitaciones, Laura y yo nos sentamos en la sala de estar sin amueblar comiendo pizza de una caja de cartón. ¿Vas a estar bien?, me preguntó ella. Lo estaré, dije. No soy yo de quien deberías preocuparte. A la mañana siguiente, domingo, regresé a la antigua casa por última vez. Se sentía como visitar una tumba. Estaba silenciosa y fría. Caminé por las habitaciones vacías, un fantasma en mi propio pasado. Sobre la madera pulida de la mesa del comedor, la mesa donde habíamos compartido 1000 comidas familiares, dejé un único sobre grande. Dentro estaban los papeles de divorcio que mi abogado había enviado por mensajero, ya presentados ante el tribunal, y una sola hoja de papel con una nota escrita a mano. Decía, pensé en tu propuesta. He decidido que yo también quiero sentirme viva de nuevo. Elijo a nuestros hijos. Elijo mi autoestima. Elijo liberarme de esto. La casa es tuya hasta que los abogados lo resuelvan. No me contactes. No contactes a los niños. Tu abogado puede hablar con el mío. Dejé la llave de mi casa encima del sobre. Salí por la puerta principal y no miré hacia atrás. Conduje a mi nueva casa, mi nueva vida. Ella debe regresar de su viaje en unas pocas horas. Espera volver a su cómoda vida, lista para negociar los términos de su traición. Está a punto de descubrir que el hombre que creía demasiado asustado para irse no solo se fue. Se llevó el mundo entero con él. Última actualización. El final no fue una sola explosión. Fue una serie de demoliciones controladas que arrasaron con toda la vida que mi exesposa creía tener. El último mes ha sido un torbellino de reuniones legales, la instalación de un nuevo hogar y, lo más importante, ser una presencia constante y estable para mis hijos. Han sido increíbles, Resilients. Estamos encontrando nuestra nueva normalidad, una más tranquila y pacífica. Megan regresó de su fin de semana a una casa que ya no era un hogar. Lo primero que supe fue una serie de mensajes de voz frenéticos e histéricos que comenzaron unas 2 horas después de que su vuelo aterrizara. No los escuché. Tenía su número bloqueado, pero aún así llegaban a mi buzón de voz. Mi abogado me había aconsejado que guardara todo. Las llamadas se convirtieron en correos electrónicos, mensajes largos y divagantes que oscilaban salvajemente entre la ira y las súplicas llorosas. Me acusó de ser un monstruo, de secuestrar a los niños. Luego cambió a rogar por perdón, diciendo que había cometido un terrible error,
Que la idea del matrimonio abierto era solo una estúpida fantasía que nunca llevaría a cabo. Todo era ruido. Las palabras de una persona que acababa de darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Su primer sabor real de su nueva realidad llegó cuando intentó usar sus tarjetas de crédito. Yo era el titular principal de todas ellas. El día que me mudé, las cancelé todas. Ella no tenía trabajo. Había sido ama de casa durante 10 años, una decisión que tomamos juntos y que siempre había apoyado. Pero su asignación, la generosa cantidad de dinero que le transfería a su cuenta personal cada mes, también se había detenido. De repente, la mujer que quería sentirse deseada y aventurera no podía permitirse comprar alimentos. Las amigas que habían alentado su pequeño viaje de autodescubrimiento, las de su clase de yoga, desaparecieron casi de inmediato. No estaban interesadas en apoyar a una madre soltera, en bancarrota e histérica. Su tipo de autenticidad no incluía lidiar con las desordenadas consecuencias de un divorcio. Se vio obligada a contratar a un abogado, probablemente con dinero prestado de sus padres. Y ahí fue cuando su mundo de fantasía chocó con la dura realidad legal. Su abogado, viendo mis ingresos, probablemente le prometió el mundo, la casa, la custodia principal, una pensión alimenticia masiva y un acuerdo de manutención de los hijos. Pero mi abogado estaba mejor preparado. Tuvimos la primera audiencia preliminar la semana pasada. Yo estaba allí. Ella estaba allí, con un aspecto delgado y exhausto, una sombra de la mujer vibrante que se había ido a su fin de semana de spa. No me miraba. Su abogado argumentó que yo había actuado precipitada y cruelmente, abandonando el hogar familiar y traumatizando a los niños. Mi abogado presentó tranquilamente nuestro caso. Demostró que yo había asegurado un hogar estable y apropiado para los niños en el mismo distrito escolar. Proporcionó el contrato de arrendamiento firmado y la prueba del alquiler pagado. Luego presentó una moción para otorgarme la custodia física principal temporal con el argumento de que Megan, por su propia admisión y acciones, había optado por priorizar sus aventuras personales sobre la estabilidad de la familia, abandonando efectivamente a sus hijos por un interés débil. Su abogado se quedó ciego. Mi cliente fue a un fin de semana de spa con amigos, balbuceó. Mi abogado simplemente levantó una ceja. ¿Eso es lo que le dijo? Tenemos pruebas que sugieren lo contrario. Luego presentó un archivo al juez. Yo había contratado a un investigador privado. Fue un movimiento que odiaba, pero en el que mi abogado insistió. Él la había rastreado. El fin de semana de spa no fue con sus amigos. Fue con un hombre, un entrenador personal de su gimnasio. No habían ido a un spa. Habían ido a un hotel boutique a 2 horas de distancia. El archivo contenía fotos. Contenía recibos de hotel. Era irrefutable. La jueza revisó el archivo, su expresión se endureció. Miró a Megan, cuyo rostro se había puesto completamente blanco. Miró al abogado de Megan, que parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El fallo de la jueza fue rápido y brutal. Me concedió la custodia física exclusiva temporal de los hijos. Concedió a Megan visitas supervisadas 2 veces por semana en una instalación aprobada por el tribunal. Ordenó a Megan que abandonara el hogar familiar dentro de los 30 días, ya que era un activo prematrimonial que yo poseía por completo. Ordenó una revisión financiera completa y una evaluación de custodia. En 15 minutos, una jueza había desmantelado sistemáticamente cada mentira en la que Megan intentaba basar su caso. El golpe final y aplastante llegó con la persona que le dio el título a esta historia. Después de la audiencia, Megan finalmente se dio cuenta de que no le quedaban cartas por jugar. Esa noche, condujo hasta mi nueva casa. Se paró en la entrada, lista para rogar, lista para suplicar, lista para hacer lo que fuera necesario para recuperar su antigua vida. Yo no estaba en casa. Había llevado a los niños a comer pizza. Pero mi hermana Laura sí estaba. Se había estado quedando con nosotros, ayudándome a sentar a los niños, una presencia amorosa constante en nuestra nueva vida. Laura abrió la puerta y encontró a Megan parada allí, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Megan comenzó su discurso, lo mucho que lo sentía, lo mucho que no podía vivir sin mí y los niños. Laura levantó la mano y la detuvo. Él no está aquí, Megan, dijo, su voz tranquila pero firme.
Esta es su casa ahora, con sus hijos. No eres bienvenida aquí. Y en ese momento, Megan finalmente entendió. El hogar no eran solo 4 paredes. Era la familia dentro de él. Y yo había construido uno nuevo con las personas que realmente me amaban y me apoyaban a mí y a mis hijos. La persona que vivía en mi lugar no era un nuevo amante. Era mi familia. Mi verdadera familia. Ella se quedó allí, afuera, mirando la vida cálida y feliz que había tirado tan descuidadamente. Ella había querido sentirse viva. Ahora era solo un fantasma, acechando los límites de una vida que había seguido adelante sin ella. Se dio la vuelta y se fue. El divorcio aún está en curso, pero el resultado es claro. Tendré a mis hijos. Tendré mi vida. Y ella tendrá su libertad. La libertad de estar sola, la libertad de estar en la ruina, la libertad de vivir con las consecuencias de sus elecciones para siempre. Es un tipo de justicia despiadada, supongo, pero es la que ella eligió para sí misma.